Nuestro siguiente tema va a ser abordaje del niño con sospecha de enfermedad autoinmune, dado por el doctor Rodrigo Hiroshi González Luna. Él es médico especialista pediatra de alergología e inmunología clínica pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría. Tiene maestría en docencia y en educación por la CES Zaragoza, jefe del Servicio de Inmunología Clínica y Alergología de esta sede, profesor titular de posgrado de la UNAM con la especialidad de alergología e inmunología clínica de pediátrica en nuestro orgulloso hospital Ignacio Zaragoza, quien, muchas felicidades, doctor, por su primera generación que egresó recientemente. Profesor asociado a posgrado de alergología, miembro activo del Colegio Mexicano de Pediatría, especialistas en inmunología clínica y alergología, Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología y de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a la CEP del ISSSTE, gracias, a la doctora Vianey Escobar, a la doctora Claudia Montesino. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes y para hablar acerca de, bueno, a lo que yo me dedico y que realmente me apasiona. Bueno, el objetivo de la sesión no es hablar ni dar una clase de enfermedades autoinmunes, sino porque eso sería muy complicado, ¿no? Realmente hay cursos, hay toda una amplia gama de enfermedades autoinmunes y realmente lo que quise hacer es a manera de pautas y de cómo nosotros como pediatras podemos nosotros sospechar y diagnosticar de manera temprana y cómo sí es posible que nosotros podamos acercarnos al diagnóstico y ofrecerle una mejor calidad de vida y obviamente todo esto partiendo de un diagnóstico oportuno. Bueno, de igual manera, quise ahondar un poquito en la cuestión inmune, y bien las enfermedades autoinmunes están relacionadas con una pérdida de la tolerancia inmunológica. Esto justamente por diversos factores que tampoco voy a tocar de manera profunda. Sin embargo, es fundamental entender todas estas bases inmunológicas que aprendemos a través de la licenciatura, de los posgrados, justamente para poder entender que estos pacientes por alguna razón tienen esta disminución de la tolerancia y por lo tanto es el fenómeno que va a desencadenar toda la respuesta autorreactiva y por lo tanto las manifestaciones clínicas que conocemos de esta amplia gama de enfermedades. De ahí que existe un fenómeno que de manera secundaria a una pérdida de la tolerancia que se conoce como disregulación inmune. De ahí, hasta hace unos años, teníamos este concepto muy limitado respecto a la disregulación inmune, únicamente hablando de autoinmunidad. Sin embargo, hemos visto a través del tiempo cómo estas enfermedades pueden tener otro tipo de manifestaciones que vamos a ver a continuación y que en la que la principal alteración va a ser esta alteración de la función adecuada del sistema inmunológico. De ahí que uno únicamente nos vamos a centrar en cuando este tipo de respuesta está actuando de manera deficiente, como en el caso de las inmunodeficiencias, como cuando participa de manera exagerada, como sería en los dos grandes rubros, como es la autoinmunidad y en el caso de las alergias, y como durante estos últimos 20 años se ha ido recabando experiencia en la disregulación inmune asociada a la respuesta acelerada o el crecimiento desproporcionado, como ocurre en las enfermedades asociadas a cáncer. De ahí que traté de englobar de manera general la patogénesis de la mayoría de las enfermedades autoinmunes, existiendo una predisposición genética, es decir, cuando existe una alteración ya conocida o de nuevo en aquellos pacientes que ya tienen una historia clínica, un antecedente de enfermedades autoinmunes,
cuando están relacionados tanto los genes del complejo mayor de compatibilidad, tanto tipo 1 como tipo 2, esto en asociación o en exposición a diversos factores ambientales que hemos visto a través del tiempo que alborotan o despiertan a la respuesta inmune de manera exagerada, como son las infecciones, ¿no? Recordemos que en pediatría siguen siendo el principal factor pivote o el factor desencadenante para estas manifestaciones clínicas, algunos factores ambientales como son la radiación ultravioleta, que recordemos que condiciona cambios en el material genético, y a su vez el uso de químicos, la exposición a químicos, a medicamentos, a fármacos, perdón, etcétera. Todas estas dos premisas van a predisponer una alteración en diversas pautas o diversos márgenes del sistema inmunológico, como son los linfocitos CD8, condicionando un daño celular de tipo orgánico, los CD4, que también van a condicionar per se un daño orgánico, y cuando existe de manera posterior esta falta de comunicación o este enlace entre la respuesta inmune celular y la mediada por anticuerpos, cuando existe un incremento en la producción o síntesis de linfocitos B autorreactivos con la producción de este daño secundario a la producción de autoanticuerpos. Igual realmente sería muy complicado enumerar la gran cantidad de enfermedades autoinmunes que existen. Sin embargo, la podremos dividir de diversas maneras. Algo que se me hace muy práctico es justamente esta que hacemos, ¿no? Aquella que es órgano específica, ¿no? Que conocemos ya la diana antigénica y las manifestaciones clínicas secundarias a este tropismo, de los autoanticuerpos, y aquella que es sistémica, que son las que más tenemos que diagnosticar de manera temprana por la catástrofe que conlleva el no diagnosticarlas a tiempo. De ahí que, pues, iniciando con la autoinmunidad órgano específica, pues vamos a ver las manifestaciones clínicas, ¿no? Y obviamente todo el abordaje abordaje a órgano específico o de daño sistémico, dependiendo de la alteración que observemos. Por ejemplo, actualmente se conocen enfermedades como el tipo de la encefalitis autoinmune, en la cual existe la producción de autoanticuerpos dirigidos contra un receptor que se conoce como N-metilgaspartato, que va a condicionar crisis convulsivas, después de algunos ejemplos más adelante de pacientes que hemos tenido, esclerosis múltiple, que también es una enfermedad de la cual ampliamente se ha estudiado, la que existe producción de autoanticuerpos contra proteínas de la mielina, que va a condicionar justamente todas estas manifestaciones clínicas a nivel de neuropatías periféricas, ya alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Cuando existe un tropismo o una alteración a nivel de células hematológicas, como son la púrpura trombocitopénica inmune, tanto la que es mediada o la que es secundaria a las infecciones, como aquellas que ya conocemos cuando existe un factor predisponente, como por ejemplo la aplicación de vacunas, ¿no? Durante la etapa pediátrica, la neutropenia inmune, ¿no? Otro tipo de alteraciones, como por ejemplo aquellas que son mediadas a glándulas, como por ejemplo cuando existen producción de autoanticuerpos contra glándula tiroides, como es en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, la enfermedad de Graves, en donde observamos justamente anticuerpos contra la tiroglobulina o contra el receptor de la hormona estimulante de tiroides, y la hepatitis autoinmune, que existen varias dianas antigénicas, pero que finalmente van a conllevar a una alteración específica y conocida de un órgano. De ahí las que siguen representando todo un reto actualmente para nosotros como pediatras, pues van a ser las que van a manifestarse de manera sistémica y que justamente tienen una amplia variedad, ¿no? De manifestaciones y por lo tanto de complicaciones. El lupus eritematoso sistémico sigue siendo el prototipo de enfermedad sistémica de tipo autoinmune, que va a ser secundaria a una producción de autoanticuerpos contra estructuras localizadas en el núcleo de la célula, ¿no? Específicamente el DNA. Artritis idiopática juvenil, que si bien todavía existe esta creencia de que es la alteración articular generalmente está localizada únicamente a este nivel, recordemos que esta enfermedad está considerada como una enfermedad mediada por respuesta autoinmune de tipo sistémico. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con esto. Las vasculitis, que siguen siendo todavía todo un reto para el pediatra, para el inmunólogo,
justamente por la gran variedad de síntomas que van a presentar, desde aquellas que presentan alteraciones a grandes vasos, como por ejemplo la arteritis de Takayasu, ¿no? Con presencia de soplos aórticos, hipertensión arterial, o aquellas, por ejemplo, que son ANCAs positivas, como son la granulomatosis con poliangiitis, enfermedad de Wegener, o la granulomatosis con poliangiitis con eosinofilia, como Churg-Strauss, ¿no? Que justamente pueden cursar como asma de difícil control, y es aquel paciente que llega con nosotros a los servicios de inmunología clínica y alergia con asmas de difícil control, cuando realmente lo que tiene el paciente ya es una alteración a nivel pulmonar, fibrosis pulmonar, secundaria a esta respuesta inmune acelerada. Pacientes con dermatomiositis juvenil, que igual tenemos esta creencia, ¿no? De que únicamente es alteraciones a nivel del sistema musculoesquelético, cuando en pacientes pediátricos, sobre todo, tienen manifestaciones y complicaciones muy graves a nivel sistémico, y dentro de las que más vemos durante nuestra formación o durante nuestras rotaciones por los servicios de pediatría, pues son las vasculitis de medianos vasos y de pequeños y medianos vasos, como por ejemplo la púrpura de Henoch, vasculitis por IgA, enfermedad de Kawasaki, que sigue siendo la primera causa de cardiopatía adquirida en países de primer mundo, y la poliarteritis nodosa, ¿no? En aquellos pacientes que tienen angina abdominal, dolor abdominal crónico, hipertensión, alteraciones oculares. De ahí que sigue siendo fundamental este abordaje, ¿no? Que es partimos de una adecuada historia clínica. Por ejemplo, cómo empezó, cuándo empezó, si empiezan durante el periodo neonatal, durante el periodo del lactante, en adolescentes, como por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico. Esto justamente secundario a la exposición de las hormonas sexuales, que van a detonar estos cambios que existen a nivel del material genético celular. ¿Dónde empieza? Es decir, si están asociadas a un órgano en específico, ¿no? Por ejemplo, vasculitis por IgA, ¿no? Que tiene esta manifestación de púrpura localizada en extremidades inferiores, o si es, por ejemplo, con alteraciones sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, ¿no? A la exploración física, la presencia de signos y síntomas, ¿no? Que pueden ser desde aquellos que son completamente inespecíficos, como vamos a ver a continuación, como aquellos que ya están localizados a diversos órganos, por ejemplo, las uveitis autoinmunes, ¿no? Donde vemos justamente estas alteraciones alteraciones visuales, ¿no? Tanto en problemas de refracción, ¿no? Como problemas de amaurosis, dolor ocular, ¿no? Que son datos que ya nos dirigen directamente a un órgano como tal. Aquellas maniobras específicas que también nos van a permitir sospechar o fundamentar el diagnóstico, como por ejemplo en aquellas vasculitis inespecíficas, como pueden ser en la enfermedad de Behçet, ¿no? Donde tenemos pruebas de paterquia, ¿no? Que esa la podemos hacer en un paciente hospitalizado, en nuestro consultorio, justamente para inducir esta úlcera, ¿no? En aquellos pacientes con enfermedad por Behçet, ¿no? Pacientes con artritis idiopática juvenil, pacientes con espondilitis anquilosante, o la artritis con entesitis, ¿no? Que son estas maniobras para ver si hay daño ya a nivel lumbar, por ejemplo, ¿no? Y finalmente los laboratorios y gabinetes. Si ven, esto yo los pongo siempre al final, porque antes de esto, antes de nosotros pedir toda la batería de laboratorios, todos los perfiles inmunológicos, todo lo que estamos acostumbrados a solicitar en un paciente o en hospitales como estos de tercer nivel, pues vamos a ver que tenemos que irnos dentro de los más comunes, ¿no? Como es una biometría hemática, hasta aquellos ya más especializados, ¿no? Como son la presencia de subpoblaciones linfocitarias, o de HLAs, o de autoanticuerpos, que en la gran mayoría los tenemos disponibles en los hospitales y en los laboratorios, ¿no? Hay que los que más, aquellas alteraciones o aquellas manifestaciones que más se van a presentar y que representan toda una problemática y por lo tanto un retraso en el diagnóstico oportuno de estos pacientes, pues van a ser las manifestaciones inespecíficas, y sigue siendo la reina de todas, pues la fiebre, ¿no? Una fiebre continua, persistente, de bajo grado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con enfermedad de Kawasaki, que si recordamos sigue siendo un criterio, ¿no? Para hablar de una enfermedad de tipo clásico. La mayoría de las vasculitis tienen presentaciones de fiebres, unas fiebres de bajo grado, continuas, pueden ser de predominio vespertino, que se ven fácilmente con antipiréticos y siguen siendo una parte fundamental
del abordaje pediátrico que tenemos con fiebre de origen desconocido, al igual que, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, que también estamos obligados a descartar. El mal estado general, por ejemplo, es aquellos pacientes que ya tienen manifestaciones de tipo crónico, ¿no? El paciente que tiene cefalea, se siente muy mal, por ejemplo, pacientes con poliarteritis nodosa, que tienen cefaleas, que pueden tener hipertensión arterial y que muchas veces, recordemos que en pediatría siguen siendo la hipertensión de origen renovascular la causa más importante, ¿no? Digo, dejando de lado esta cuestión del síndrome metabólico, que, bueno, sigue, es actualmente una epidemia, ¿no? Ya en nuestros niños, cambios en los hábitos nutricionales, ¿no? Que siguen siendo también en población pediátrica, percentilen a los niños, ¿no? Mídanlos, pésenlos, todo esto me va a permitir a mí como pediatra y obviamente como alergólogo, inmunoalergólogo pediatra, pues redirigir un poco mi abordaje, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con lupus eritematoso sistémico, que justamente por esta respuesta inflamatoria tan exagerada y tan crónica, pueden tener consumo, ¿no? Síndromes de consumo. Pacientes, por ejemplo, con vasculitis, que también siguen siendo el prototipo de estas manifestaciones de tipo inespecífico y que justamente es ya cuando entramos, ¿no? De lleno nosotros, ya con la presencia de los autoanticuerpos o de los exámenes de la batería de laboratorios convencionales. Entrando de lleno un poquito en los órganos de choque, para que fuera un poco más didáctico, decidí agruparlos o decidí dividirlos en los órganos de choque. Tienen una mención especial tanto la piel como el sistema músculo-esquelético por la amplia variedad de enfermedades autoinmunes que las presentan y, como lo vamos a ver en unos casos clínicos que les traje, cómo podemos, con una exploración física, con el hábitus exterior del paciente, podemos nosotros abordar de manera ya directa y dirigida al paciente. Por ejemplo, los pacientes con lupus eritematoso sistémico, recordemos que actualmente, tanto en criterios del Colegio Americano de Reumatología como que los que actualmente utilizamos nosotros, que son los de SLIC, siguen siendo la presencia de cefalea, movimientos anormales, crisis convulsivas, hasta ya lo que se conoce como el neurolupus, ¿no? Que son justamente ya los brotes psicóticos y ya que pueden llegar a cursar con diagnósticos erróneos neuropsiquiátricos. Pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? Que bueno, aquí les puse, es una paciente real del servicio, justamente pacientes ya con alteraciones, ¿no? Ya en la fase de desmielinización, ya con alteraciones a nivel de la marcha, del control de esfínteres, pacientes con vasculitis, como por ejemplo poliarteritis nodosa, que son pacientes que pueden tener desde cefaleas hasta crisis convulsivas, justamente por la vasculitis que puede localizarse en las arterias a nivel cerebral. Síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que justamente en un paciente pediátrico que de manera aguda presente un evento vascular cerebral o que tenga de manera crónica cefalea, movimientos anormales, amaurosis, acúfenos, fosfenos, tenemos que descartar que no tenga estos fenómenos que simulan o podrían parecerse a estas isquemias transitorias que presentan los pacientes adultos. Epilepsias autoinmunes, que me parece que creo que van a tener por ahí la participación de la doctora Arenas, justamente nos pueden interconsultar a nosotros, porque actualmente dentro de lo que más se ha estudiado en el área del sistema nervioso central es la presencia de autoanticuerpos contra diversas estructuras a nivel del encéfalo que van a condicionar justamente esta hiperexcitabilidad neuronal. A nivel del tracto respiratorio, que, bueno, para nosotros como pediatras, pues siguen siendo también dentro de las manifestaciones más frecuentes que nosotros vemos en la consulta diaria, por ejemplo, granulomatosis con poliangiitis, ¿no? Pacientes que tienen dificultad respiratoria, que tienen dolor torácico, que pueden tener también manifestaciones como ya de manera grave como hemorragias pulmonares, ¿no? Justamente por esta fibrosis o esta formación de granulomas que pueden condicionar o pueden simular procesos infecciosos, ¿no? Y más, por ejemplo, un paciente que cursa con dolor torácico, con dificultad respiratoria y que nosotros podemos tomar estudios de imagen o ya, como en este caso, una biopsia, poder simular un proceso infeccioso como la tuberculosis, ¿no? Que sigue teniendo una alta prevalencia en nuestro país. Pacientes si por ejemplo este paciente justamente tuviera una dermatomiositis
ya con manifestaciones de tipo sistémico. Por ejemplo, esto es el signo de Chal, que es justamente esta alteración que circunda el cuello, o que puede tener también estas alteraciones a nivel de las manos, que se conocen como manos de mecánico. Y si yo a este paciente le pido anticuerpos anti-Jo1, nosotros podremos estar hablando de un síndrome antisintetasa, ¿no? Que si bien en pediatría no es frecuente, bueno, estamos obligados a descartar. Y que justamente es el prototipo de manifestación sistémica en una patología que inicialmente estamos acostumbrados a ver de manera localizada o órgano específica, como es la dermatomiositis a nivel musculoesquelético. La granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, como ya les mencionaba, o enfermedad de Church-Strauss, ¿no? Que muchas veces vemos los infiltrados saltatorios, ¿no? Que justamente es este paciente que se comporta como una crisis de asma, con broncoespasmo, con elevación de eosinófilos, con una elevación de niveles de inmunoglobulina E, que son pacientes que lamentablemente siguen llegando a los servicios mal diagnosticados con como asma de difícil control, y que justamente ya cuando nosotros vemos a estos pacientes ya con datos de fibrosis pulmonar, pues ya son pacientes que ya requieren tratamientos y que se pueden manejar, ¿no? Con terapia biológica, que actualmente ya tenemos en hospitales como este, ¿no? Por ejemplo, pacientes con una esclerosis sistémica progresiva, ¿no? Que este es el prototipo de la fascies, ¿no? De pajarito con fascies afiladas, justamente por este daño que condiciona el poco estiramiento, ¿no? De la piel, y que esto también puede condicionar en aquellos pacientes, por ejemplo, con acalasia, pacientes que tienen alteraciones en la mecánica de la deglución, que pueden tener disgeusia, que pueden tener otro tipo de reflujo gastroesofágico de difícil control, pues justamente en aquellos pacientes con esclerosis sistémica, que, bueno, también nosotros los podemos observar, ¿no? Por ejemplo, en aquellos pacientes con la anomalía de Cres, ¿no? Que son aquellos pacientes con calcinosis, que pueden tener esclerosis sistémica progresiva, pues también estamos ya de manera futura pueden tener ya alteraciones a nivel pulmonar, y son aquellos pacientes que ya llegan aquí con necesidad de aporte de oxígeno, justamente por fibrosis pulmonar crónica. A nivel cardiovascular, pues el prototipo justamente de aquellos pacientes con enfermedad de Kawasaki, ¿no? Que si bien recordemos que la enfermedad de Kawasaki sigue siendo un diagnóstico fundamentalmente clínico, sí se ha observado que al igual que otras vasculitis están encontrando cada vez más dianas antigénicas que podrán fundamentar una etiología de tipo autoinmune, justamente a nivel tanto del endotelio vascular como a nivel de algunas estructuras cardíacas. Por ejemplo, aquellos pacientes con miocarditis autoinmune, ¿no? Donde justamente los autoanticuerpos van dirigidos contra la miocina, ¿no? Que va a condicionar miocardiopatía dilatada, o en aquellos pacientes ya con un daño irreversible a nivel del corazón, ¿no? Pacientes con arteritis de Takayasu, ¿no? Que no únicamente es este diagnóstico del soplo aórtico o de la alteración a nivel de las extremidades, que algo tan simple como es tomar la presión en las 4 extremidades puede dirigir el diagnóstico. Estos pacientes pueden tener ya alteraciones a nivel ocular, ¿no? Pueden tener hipertensión arterial de difícil control, y justamente por la alteración de la aorta y de sus ramos. Pacientes con poliarteritis nodosa, como es en el caso de estos pacientes, donde justamente también hay esta fibrosis, este engrosamiento a nivel endotelial, que va a condicionar también hipertensión arterial, o a nivel abdominal puede condicionar también isquemia, trombosis a nivel de tracto gastrointestinal, y justamente pues todo lo que conlleva, ¿no? Isquemia intestinal. A nivel digestivo, que es dentro de lo que más se ha observado a nivel autoinmune, justamente por la gran cantidad de tejido linfoide asociado a mucosas y del gran número de células y de anticuerpos que tenemos a este nivel, pues justamente la enfermedad inflamatoria intestinal sigue siendo el prototipo, ¿no? De tanto enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn, como la colitis ulcerativa crónica inespecífica, donde tenemos justamente la presentación de estos autoanticuerpos, y que siguen siendo tanto en pediatría como en los adultos una causa importante, tanto de manifestaciones únicamente gastrointestinales como de tipo sistémico. Entonces aquí, bueno, es un corte donde vemos justamente la presencia de granulomas en un paciente con enfermedad de Crohn. Enfermedad de Behçet, por ejemplo, que la presencia de las úlceras orales, las úlceras genitales, que únicamente con explorar al paciente y la prueba de Patergia,
que podemos hacerle al paciente en el consultorio, ¿no? Instilando solución salina a nivel de la piel y ya, bueno, pidiendo ya estudios más especializados como el HbA51, vasculitis por IgA, que bueno, en pediatría, como les mencionaba, sigue siendo dentro de las patologías la más importante, la vasculitis más frecuente en pediatría y que lamentablemente en algunos casos todavía sigue teniendo complicaciones gastrointestinales como es la invaginación intestinal, ¿no? Con sangrado, lo que ya ustedes conocen, ¿no? El sangrado en grosella también el hocico de Tenca cuando hacemos el tacto rectal y dermatomiositis, que en aquellos pacientes con justamente como ¿no? Donde vemos justamente las manifestaciones cutáneas, ¿no? Pero bueno, a manera de ejemplificación. Pero sin embargo, pues son aquellos pacientes que pueden tener alteraciones a nivel digestivo con presencia de sangrados de tubo digestivo, ¿no? Este tipo de pacientes, como también tienen alteraciones a nivel muscular, podemos tener también problemas de la mecánica de la deglución, pueden tener acalasia. Renal, yo creo que a nadie nos queda duda que dentro de los órganos que más nos importa a nosotros como pediatras preservar es justamente el riñón, ¿no? Y el lupus eritematoso sistémico sigue siendo el culpable de que tengamos tanto daño, ¿no? Y que la mayoría de las veces estemos ya diagnosticando pacientes con nefritis lúpica, ¿no? Ya con una biopsia y que, bueno, sea el órgano primordial a preservar en este grupo de pacientes con anorexia con poliangitis, justamente por lo que les mencionaba, ¿no? Aquel paciente que yo tengo hipertensión, hematuria, ¿no? Que no tiene ninguna explicación, que ya descartamos toda la serie de diagnósticos más frecuentes, pues justamente descartar, ¿no? Una con poliangitis, ¿no? Vasculitis por IgA, ¿no? Que ya es dentro de las principales complicaciones y la más temida, pues es justamente el depósito de estas inmunoglobulinas A, que son como pegajosas justamente por la alteración justamente en el sitio de unión de la inmunoglobulina, que va a condicionar que se depositen en la membrana basal glomerular y que se puede justamente comportar como inclusive desde un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, hasta ya como una insuficiencia renal, ¿no? Que bueno, lamentablemente no queremos, ¿no? Justamente que un paciente con algo tan frecuente como es la púrpura de Henoch llegue a este tipo de complicaciones. Como les mencionaba, la piel, los anexos y el sistema musculoesquelético, específicamente las articulaciones, siguen siendo dentro de los hallazgos que más nos van a gritar, ¿no? Como pediatras, que algo no está bien en los pacientes, ¿no? Los pacientes pediátricos. De ahí que, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Como es desde las manifestaciones a nivel de la piel, como es el famoso eritema malar, ¿no? En las de mariposa en las mejillas, ¿no? Hasta justamente lupus discoide o lupus cutáneo, lupus neonatal, que les traigo un ejemplo, justamente para que lo veamos, la presencia de alteraciones a nivel del cabello, ¿no? Son pacientes que actualmente dentro de los criterios de SLIC ya podemos considerar la alopecia, ¿no? Como un diagnóstico, ¿no? Y que obviamente en asociación con otros síntomas y signos, pues podemos nosotros contener el diagnóstico, ¿no? Vasculitis por IgA, ¿no? Que sigue siendo el prototipo, ¿no? De manifestación cutánea. Siempre les comento tanto a mis residentes de pediatría como a los residentes de inmunología que no existe una vasculitis por IgA o una púrpura de Henoch o una refractariedad de la púrpura de Henoch si no hay una púrpura palpable o una manifestación cutánea. De ahí que la primera manifestación que nos tiene que hacer sospechar en ausencia de trombocitopenia, por ejemplo, pues es una vasculitis por IgA, ¿no? Enfermedad de Kawasaki, ¿no? Que es justamente este eritema polimorfo, este rash inespecífico, ¿no? Que es el paciente que ya rojo, ¿no? Justamente por las alteraciones a nivel de la piel. La dermatomiositis juvenil, como el caso que les puse, ¿no? De la presencia de pápulas de Gottron, ahorita vamos a ver también unos ejemplos. Y finalmente ya alteraciones específicas a nivel de la estructura de la piel, como va a ser la morfea, ¿no? Por ejemplo, el golpe de sable, ¿no? Que es justamente esta ausencia o esta atrofia, esta cicatriz atrófica que puede salir en la cabeza que simula el golpe de un sable, ¿no? En la cara, o la esclerosis sistémica, ¿no? Que es esta facie que no permite que el paciente tenga estos rasgos como esta facies como de ave, ¿no? De pajarito. ¿No? Y bueno, para aterrizar un poco esto a manera de que sea un poco más didáctico, pues me tomé la libertad de tomar algunos ejemplos, algunas fotos, ¿no? Donde vemos justamente un lupus neonatal, ¿no? Donde la manifestación va a ser predominantemente cutánea. Si yo tengo un recién nacido que tiene alteraciones a nivel cutáneo, como es ¿no?
justamente, y le tomo estudios de laboratorio y, por ejemplo, unos niveles, unos anticuerpos anti-Ro, pues yo puedo justamente poder pues sospechar en este diagnóstico, ¿no? Son factores que, y si a su vez yo en el servicio de neonatología, en la UCIN, yo a este paciente le evidenció un bloqueo cardíaco, pues obviamente podemos sospechar todavía más en el lupus neonatal, ¿no? O el lupus cutáneo, que puede ser, aquí les traigo una foto del ejemplo clásico, ¿no? Del eritema en alas de mariposa, o en aquellos pacientes, por ejemplo, con lupus discoide, que es esta, como la paciente que les puse en la primera foto, donde venía lupus, el lupus eritematoso sistémico, en el que vemos a estos pacientes con estas lesiones necróticas, retroauriculares, o que pueden ocupar toda la totalidad de la cara. La piel nos habla, ¿no? Esto es un adagio justamente que yo creo que englobaría la idea que procuro, que estoy en este momento tratando de transmitirles, ¿no? Que justamente la piel algo nos dice que no está bien, ¿no? Y que sobre todo en pacientes con lívidos reticulares, ¿no? Que justamente esta alteración, ¿no? Esta visualización, ¿no? De la vasculatura, que puede ser dentro de los datos inespecíficos, bueno, perdón, más útiles que nos permiten a nosotros como médicos pensar en alguna alteración inmunológica, como por ejemplo en aquellos pacientes con lupus, en aquellos pacientes con artritis idiopática juvenil, pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Y bueno, aquí no sé si por la luz se alcanza a ver bien, pero estas alteraciones a nivel de eritema periorbitario, ¿no? En asociación con pápulas de Gotrón, ¿no? Y que tiene esta debilidad muscular de tipo proximal, pues me permite pensar en una dermatomiositis, ¿no? Aquí están justamente ejemplificados, ¿no? Paciente con debilidad muscular, que si yo le tomo niveles de CPK están súper elevados y que tiene debilidad y que a su vez también tiene ya en algunos casos muy graves hemorragia pulmonar, ¿no? Y yo tomo a la exploración física, puedo observar estas pápulas, pues bueno, podemos hablar de pápulas de Gotrón, fenómenos como como el fenómeno de Raynaud, que es también dentro de los datos que a veces no estamos tan acostumbrados a revisar en la exploración física durante la consulta, pues justamente nosotros podemos hacer. Y esto es justamente lo que le decía de la morfea, ¿no? Y bueno, ya a nivel articular, pues tenemos la IJ, el lupus, la vasculitis por IgA y tanto Kawasaki, ¿no? Que siguen siendo también dentro de las manifestaciones más importantes. Y bueno, traté de, yéndome un poquito más rápido, un caso clínico, por ejemplo, un femenino de 4 años con fiebre de 6 semanas, rash, adenomegalias, artritis de codos, hepatomegalia, con pérdida ponderal de 4 kilogramos. Le tomamos un ecocardiograma y observamos un derrame pericárdico, ¿no? Ya lo vi en Mato y Onco, donde vemos que ellos ya descartaron toda patología y pediatría pues ya tomaron cultivos, le dejaron antibióticos inespecíficos y aún así persiste con la fiebre, ¿no? Entonces, si yo veo todos estos datos clínicos y ya vemos que tiene una fiebre de alto grado, persistente, de 6 semanas de evolución en una niña menor de 4 años de edad, pues bueno, esto me permite sospechar en una IJ de inicio febril sistémico, ¿no? O enfermedad de Still, que sigue siendo la manifestación, que si bien no es poco frecuente, sigue siendo dentro de la forma más grave de artritis idiopática juvenil, ¿no? Y bueno, justamente es difícil diagnosticar justamente por una artritis poco evidente de manera inicial. Inicialmente se confunde con una infección y puede confundir con una leucemia, por ejemplo, en población pediátrica. Otro con una niña de 14 años que inició una semana previa con alteraciones psicoconductuales, delirio, desorientación, rigidez generalizada y movimientos anormales. Se diagnosticó como esquizofrenia, llegó al Juan N. Navarro y finalmente ellos dicen que no, que antes hay que descartar alguna patología de tipo orgánico. Y bueno, si es una paciente con alopecia, eritema malar, úlceras orales, lobosis y livedo reticularis, ¿no? Una hipoventilación basal bilateral y posteriormente progresó a crisis convulsivas tónico-clónicas generalizadas. Estos son la batería de laboratorios, anemia hemolítica, un PUMS positivo, ¿no? Hipocomplementemia, e inclusive con anti-ANAS, anticardiolipinas y un anti-NMDA positivo, que si bien está descrito que los pacientes pueden tener encefalitis autoinmune como primera manifestación de un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y bueno, no voy a tener mucho en esto, pero bueno, esos son los laboratorios que nosotros podemos pedir, que si bien no estamos pidiendo nada fuera de lo que tenemos en la gran mayoría de los hospitales, y bueno, que esperaremos encontrar dependiendo nosotros de lo que pidamos,
pues nosotros tenemos ya que ir pensando en algo, ¿no? Por ejemplo, vasculitis, enfermedades inflamatorias, pues obviamente elevación de reactantes de fase aguda, si hay alguna alteración renal, pues proteinuria, cilindros hialinos, leucocituria, química sanguínea, pues alteraciones a nivel de, o ya en las pruebas de funcionamiento renal, ¿no? El índice de sospecha es el primer paso hacia el diagnóstico en las enfermedades autoinmunes. Estas pueden ser organoespecíficas o sistémicas, de ahí la importancia de abordarlas de manera integral. Es indispensable identificar el o los órganos de choque que nos permitirá iniciar el abordaje orientado, es decir, lo que les comentaba, ¿no? No voy a hacer toda una batería de laboratorios si el paciente tiene predominantemente manifestaciones renales o asociadas al sistema nervioso central. Ay, perdón. La evaluación del daño sistémico, que es justamente todo lo que estamos haciendo, nos permite establecer la severidad de la enfermedad autoinmune. El abordaje inicial del paciente lo puede realizar el especialista en pediatría. Estamos obligados como pediatras a iniciar el diagnóstico. Recuerden que nuestras enfermedades, que va un poco a colación con la siguiente diapositiva, son enfermedades por exclusión. El diagnóstico temprano es fundamental para el pronóstico a largo plazo, que yo creo que es dentro de lo más importante. Recordemos que el día 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, y dentro de estas enfermedades raras, así como están los errores innatos de la inmunidad, los errores innatos del metabolismo, las vasculitis, las colagenopatías, las alteraciones, las enfermedades autoinmunes están consideradas como tal. Entonces es fundamental que las sospechemos. No me gusta tanto la palabra rara, no, prefiero utilizar la palabra poco frecuente, justamente para que la sospechemos. Y eso viene justamente con este adagio, ¿no? De que pensemos en cebras, ¿no? Cuando escuchamos casco sonar, pensemos en caballos, pero también hay que pensar en cebras, ¿vale? Bueno, esto sería todo. Agradezco nuevamente la invitación. Estas son mis redes sociales, el QR para que estemos en contacto. Muchísimas gracias.